Un bebé de 15 meses aparece sin vida en una playa de Colombia. La policía dice que fue ahogado. La principal sospechosa es su propia madre, y hoy está fugitiva. Esto no es ficción, es un caso real que ocurrió en Santa Marta, Colombia. Un caso que parece salido de una pesadilla. Un caso donde una madre, una enfermera que se supone salva vidas, está acusada de haber quitado la vida a su propio hijo. Y lo peor de todo es que después de ser condenada a 36 años de prisión, simplemente desapareció. Hoy te voy a contar toda la historia. 3 de abril de 2022. Buritaca, Santa Marta, departamento de Magdalena, Colombia. Es una mañana normal en la playa. El sol está saliendo. Las olas rompen contra la arena. Algunos pescadores empiezan su día de trabajo. Todo parece tranquilo, pero entonces uno de los pescadores ve algo en la orilla. Se acerca, y lo que encuentra lo deja completamente paralizado. Es el cuerpo de un bebé. Un niño pequeño, muy pequeño, tendido en la arena, sin vida. El pescador no puede creerlo. Llama a otros. Alguien marca el número de emergencias. En minutos la playa se llena de autoridades, policía, paramédicos, investigadores, todos con la misma pregunta en mente. ¿Qué le pasó a este niño? ¿Quién es? ¿Cómo llegó hasta aquí? Las primeras horas son confusas. Nadie sabe de dónde vino el bebé. No hay reportes de niños desaparecidos en la zona. No hay familiares buscando. Nada. Es como si este niño simplemente hubiera aparecido de la nada. Pero alguien tiene que estar buscándolo. Un bebé no llega solo a una playa. Alguien lo trajo hasta ahí. Alguien sabe qué pasó. Los investigadores empiezan a trabajar rápido. Toman fotos del cuerpo, lo llevan para hacer la autopsia. Buscan cualquier pista en la playa. Huellas, objetos, cualquier cosa. Y mientras tanto, difunden la imagen del niño en medios locales. ¿Alguien reconoce a este bebé? Pasan algunas horas y finalmente llega la identificación. El niño se llama Samuel Guerrero. Tiene apenas 15 meses de edad. 15 meses, 1 año y 3 meses de vida, nada más. Y su madre se llama Jenny Alexandra Higuera Casallas. Cuando las autoridades contactan a la familia, todo empieza a tomar un giro mucho más oscuro. Porque resulta que Samuel no estaba desaparecido por accidente. Su madre sabía exactamente dónde estaba. Jenny Higuera Casallas, 30 años al momento de los hechos. Profesional de la salud, enfermera, madre de Samuel. Y según las investigaciones, la última persona que estuvo con él antes de morir. Cuando los investigadores la encuentran y empiezan a hacerle preguntas, su historia empieza a desmoronarse rápidamente. Ella dice que fue un accidente, que llevó a Samuel a la playa, que estaban jugando cerca del agua, que una ola lo arrastró, que ella trató de salvarlo, pero no pudo. Suena plausible, ¿verdad? Accidentes en playas ocurren todo el tiempo. Niños que se alejan un segundo de sus padres. Olas que son más fuertes de lo esperado. Corrientes peligrosas. Podría ser verdad, pero los investigadores no están convencidos, porque hay algo que no cuadra en la historia de Jenny. Algo que hace que toda su versión se desmorone. La autopsia de Samuel revela algo muy importante. La causa de muerte, asfixia por submersión. En términos simples, Samuel se ahogó, pero no fue un ahogamiento accidental. Los forenses encuentran señales que indican que el bebé fue sumergido de forma intencional. Déjame explicarte esto con más detalle. Cuando alguien se ahoga accidentalmente, hay ciertos signos en el cuerpo. Agua en los pulmones, sí, pero también hay señales de lucha, de intentos por respirar, de pánico. En el caso de Samuel, los forenses notaron algo diferente. Había señales de que alguien lo había sostenido bajo el agua. Alguien había mantenido su cabeza sumergida el tiempo suficiente para que dejara de respirar. Esto no fue un accidente, esto fue homicidio. Imagina ser el investigador leyendo ese informe. Imagina saber que alguien, deliberadamente, ahogó a un bebé de 15 meses y que la principal sospechosa es su propia madre.
Los investigadores necesitan construir el caso desde cero. Necesitan evidencia sólida, porque acusar a una madre de matar a su hijo no es algo que se toma a la ligera. Así que empiezan a investigar todo: la vida de Jenny, su pasado, su relación con Samuel, su relación con Edwin, el padre del bebé, y lo que descubren pinta un cuadro muy complejo. Jenny Higuera. Casallas no era una desconocida, no vivía en las sombras, era una profesional de la salud, trabajaba como enfermera en Santa Marta, tenía un trabajo estable, tenía ingresos, tenía una vida aparentemente normal. Por fuera todo parecía bien, pero por dentro había problemas, problemas serios. La relación entre Jenny y Edwin Guerrero siempre fue complicada. Se conocieron años atrás, tuvieron una relación, y de esa relación nació Samuel en enero de 2021. Pero la llegada de Samuel no mejoró las cosas entre ellos, si acaso, las empeoró. Jenny y Edwin no vivían juntos, nunca lo habían hecho realmente. Tenían arreglos de custodia informal. Samuel pasaba tiempo con ambos, pero no había una estructura clara, y eso causaba roces constantes. Edwin después diría en entrevistas que Jenny había cambiado después del nacimiento de Samuel, que durante el embarazo ella parecía emocionada. Hablaba del bebé, hacía planes, pero después de que nació, algo cambió. Algunos de los amigos cercanos de Jenny notaron lo mismo. Dijeron que ella empezó a mostrarse distante, que a veces hablaba de Samuel como si fuera una carga, que se quejaba constantemente del cansancio, de la responsabilidad, de cómo su vida había cambiado. Ya no puedo hacer nada. Mi vida ya no es mía. A veces siento que me ahogo. Comentarios así. En ese momento, sus amigos pensaron que era normal, que era el estrés típico de ser madre primeriza, que todas las madres pasan por eso. Y es verdad, muchas madres sienten eso, pero la mayoría no llegan a lo que Jenny hizo. Los investigadores también hablaron con compañeros de trabajo de Jenny, enfermeras que trabajaban con ella, doctores, personal del hospital, y lo que dijeron fue interesante. Algunos decían que Jenny era buena en su trabajo, profesional, competente, que cuidaba bien de sus pacientes, pero otros notaron cambios en los meses antes de la muerte de Samuel. Decían que llegaba tarde, que a veces parecía distraída, que cometía errores pequeños que antes no cometía. Uno de sus supervisores incluso la había llamado la atención un par de veces. ¿Está todo bien en casa? Y Jenny siempre decía que sí, que estaba bien, que solo estaba cansada. Pero claramente no estaba bien. Edwin también notó cambios en Jenny. Decía que cuando él iba a recoger a Samuel, Jenny a veces parecía ansiosa porque se lo llevara. Llévalo por el fin de semana. ¿No puedes quedártelo unos días más? Al principio, Edwin pensó que era bueno, que Jenny confiaba en él, que estaban encontrando un ritmo como copadres, pero en retrospectiva, se da cuenta de que ella estaba tratando de alejarse de Samuel, de no estar con él. Y luego estaban las discusiones sobre dinero. Edwin trabajaba, contribuía económicamente para Samuel, pero Jenny siempre decía que no era suficiente, que ella gastaba más, que ella tenía que comprar todo, que Edwin no entendía cuánto costaba criar un niño. Peleaban por esto constantemente, y esas peleas se volvían cada vez más intensas. En las semanas antes de la muerte de Samuel, Edwin dice que Jenny estaba especialmente hostil. No quería hablar con él, no quería coordinar. Hacía todo difícil. Él pensó que solo estaba enojada, que eventualmente se le pasaría. Nunca imaginó nunca imaginó lo que vendría. Ahora, aquí es donde el caso toma un giro aún más oscuro. Los investigadores obtuvieron una orden para revisar el teléfono de Jenny, sus mensajes, sus redes sociales, su historial de búsqueda, y lo que encontraron fue devastador. En los días anteriores a la muerte de Samuel, Jenny había hecho búsquedas muy específicas en Internet, búsquedas que no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones. Buscó: ¿cuánto tiempo tarda un niño en ahogarse? Buscó signos de ahogamiento en niños. Buscó:
¿Cómo se determina si un ahogamiento fue accidental? Buscó. Playas solitarias cerca de Santa Marta. Déjame repetir eso. Días antes de matar a su hijo. Jenny estaba investigando cómo hacerlo y cómo posiblemente salirse con la suya. Esto no fue un impulso, no fue un momento de locura temporal, no fue un accidente. Fue planeado, fue calculado, fue premeditado. Los investigadores también encontraron conversaciones de Jenny con algunas amigas. Conversaciones donde hablaba de lo difícil que era su vida, de cómo se sentía atrapada, de cómo deseaba poder simplemente desaparecer, empezar de nuevo. En un mensaje específico escribió: «A veces pienso cómo sería mi vida si Samuel no estuviera». Su amiga le respondió: «No digas eso. Todos los padres se sienten así a veces. Va a mejorar». Pero Jenny insistió: «No, no va a mejorar. Cada día es peor. No sé cuánto más puedo aguantar». Esas conversaciones fueron de febrero y marzo de 2022, semanas antes de la muerte de Samuel. Y ahora, con todo lo que sabemos, esas palabras toman un significado completamente diferente. No era solo desahogo, no era solo estrés, era una advertencia de lo que venía. Entonces, llegamos al 3 de abril de 2022, el día que cambió todo. Déjame reconstruir lo que pasó ese día, basado en la investigación y el análisis forense. Jenny se despertó temprano esa mañana. Alrededor de las 5:30 a.m., Samuel estaba con ella ese fin de semana. Había pasado la noche en su apartamento. Jenny lo vistió. Le puso ropa cómoda, un pañal, una camisa, pantalones cortos. Le dio de comer algo, no mucho, solo un poco de cereal. Y luego, lo subió al carro. Según los registros de cámaras de tráfico y testimonios de vecinos, Jenny salió de su casa alrededor de las 6:15 a.m. Manejó hacia el norte, hacia Buritaca. El viaje tomó unos 40 minutos. Ahora, aquí hay algo importante. Jenny conocía Buritaca. Había estado ahí antes. Sabía que a esa hora de la mañana, la playa estaría prácticamente vacía. Los pescadores no llegan hasta más tarde. Los turistas tampoco. A las 7 de la mañana, esa playa está desierta. Y eso es exactamente lo que Jenny quería. Llegó a la playa alrededor de las 7:00 a.m. Estacionó su carro en un área alejada, no en el estacionamiento principal, sino en un lugar menos visible. Tomó a Samuel en brazos y caminó hacia el agua. Según el análisis forense y la reconstrucción de la escena, esto es lo que probablemente pasó. Jenny entró al agua con Samuel. Al principio, probablemente jugó con él un poco, para que no sospechara nada, para que no se asustara. Pero luego, en algún punto, lo sumergió. Los forenses determinaron que Samuel fue sostenido bajo el agua por varios minutos. No fue instantáneo, no fue rápido, fue deliberado. Samuel luchó, como cualquier niño lucharía. Movió los brazos, las piernas. Trató de sacar la cabeza del agua, pero no pudo. Jenny era mucho más fuerte que él, y no lo soltó. Cuando Samuel dejó de moverse, cuando dejó de luchar, cuando su cuerpo se quedó quieto, Jenny lo soltó, lo dejó flotando en el agua, y salió. Caminó de vuelta a la playa, se secó un poco, subió a su carro y se fue. Así de simple, así de frío. No llamó a emergencias, no gritó pidiendo ayuda, no corrió hacia alguien diciendo que su hijo se estaba ahogando. Simplemente se fue. Dejó el cuerpo de Samuel en el agua, sabiendo que eventualmente las corrientes lo llevarían a la orilla, sabiendo que alguien lo encontraría, y ella podría actuar sorprendida cuando le avisaran. Pero su plan no funcionó perfectamente, porque los forenses pudieron determinar que no fue un accidente, porque su teléfono la delató con esas búsquedas, porque su comportamiento después del hecho levantó sospechas. Cuando los investigadores la contactaron ese mismo día para decirle que Samuel había sido encontrado muerto, su reacción fue extraña. Algunos de los oficiales que estuvieron presentes dijeron que no parecía genuinamente sorprendida. Parecía más nerviosa, como alguien que está esperando malas noticias que ya sabe que van a llegar.
Y cuando empezaron a hacerle preguntas específicas sobre ese día, su historia empezó a cambiar. Primero dijo que no había ido a la playa ese día, que Samuel estaba con una amiga. Luego dijo que sí había ido a la playa, pero temprano en la mañana, y que había dejado a Samuel con Edwin después. Luego dijo que sí había ido con Samuel a la playa, pero que él se había alejado de ella y una ola lo arrastró. Luego dijo que había tratado de salvarlo, pero no pudo. Luego dijo que entró en pánico y no sabía qué hacer. Cada versión era diferente. Cada versión tenía inconsistencias. Y los investigadores lo notaron. Sabían que estaban hablando con la persona responsable de la muerte de Samuel. Solo necesitaban probarlo. Con el informe de autopsia, con las búsquedas en el teléfono, con las cámaras de tráfico mostrando su carro yendo hacia Buritaca esa mañana, con los testimonios de las personas que notaron cambios en su comportamiento, la fiscalía tenía suficiente. El 15 de abril de 2022, casi 2 semanas después de la muerte de Samuel, Jenny Higuera Casallas fue formalmente acusada de homicidio agravado. Homicidio agravado porque la víctima era un menor. Homicidio agravado porque era su hijo. Homicidio agravado porque fue premeditado. Fue arrestada ese mismo día, llevadas a un centro de detención preventiva en Santa Marta, y ahí es donde se suponía que iba a esperar su juicio. Pero aquí es donde el sistema judicial colombiano empezó a fallar, porque el juicio no llegó rápido. De hecho, el juicio no llegó durante mucho tiempo. En Colombia, como en muchos países, hay leyes que protegen a los acusados de estar en detención preventiva indefinidamente. Se llama vencimiento de términos. La idea es simple. Si el Estado te acusa de un crimen, tiene que procesarte en un tiempo razonable. Si no puede hacerlo, tienes que ser liberado. Es una buena ley en teoría. Protege a personas inocentes de pasar años esperando un juicio. Pero cuando se aplica a casos donde la culpabilidad es clara, donde hay evidencia sólida, puede ser frustrante. Meses pasaron. Jenny seguía en detención preventiva. El caso avanzaba lentamente, muy lentamente. Había audiencias, aplazamientos, más audiencias, más aplazamientos. Edwin Guerrero estaba desesperado. Preguntaba constantemente cuándo iba a ser el juicio, cuándo Jenny iba a ser condenada. ¿Por qué está tomando tanto tiempo? ¿Por qué no pueden simplemente juzgarla ya? Hay evidencia. Todo el mundo sabe lo que hizo. ¿Qué están esperando? Pero el sistema tiene sus tiempos, sus procesos, sus protocolos, y no se pueden apurar, incluso cuando la víctima es un bebé de 15 meses. 2022 terminó, 2023 empezó, Jenny seguía en detención. El juicio seguía sin fecha definitiva, y Edwin seguía esperando. Para él, cada día que pasaba era tortura. Cada día que Jenny estaba en una celda era algo. Pero no era suficiente, porque no había una condena formal, no había una sentencia, no había cierre. Y lo peor, existía la posibilidad de que ella saliera, por vencimiento de términos. Y eso es exactamente lo que pasó. Junio de 2024. Más de 2 años después de la muerte de Samuel. Más de 2 años de Jenny en detención preventiva. Y el juicio todavía no había comenzado formalmente. Los abogados de Jenny presentaron una solicitud. Argumentaron que sus derechos estaban siendo violados, que había estado en detención por demasiado tiempo sin un juicio, que el Estado había fallado en procesar el caso en tiempo razonable. Y técnicamente, tenían razón. Según la ley colombiana, había vencimiento de términos. El juez no tenía opción, por más que la evidencia fuera clara, por más que todos supieran que Jenny era culpable. La ley es la ley, y la ley decía que tenía que ser liberada. El 12 de junio de 2024, Jenny Higuera Casallas salió de prisión, libre, con cargos todavía pendientes, con un juicio que eventualmente iba a llegar, pero libre. Edwin Guerrero se enteró por las noticias. Nadie le avisó directamente. Simplemente encendió la televisión un día y ahí estaba. Madre acusada de ahogar a su hijo liberada por vencimiento de términos. Imagina ese momento.
Imagina ser Edwin. Imagina saber que la persona que mató a tu hijo, que ahogó a tu bebé de 15 meses, está caminando libre por las calles. Imagina la impotencia, la rabia, la desesperación. Edwin dio entrevistas a varios medios, llorando, furioso, roto. ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo pueden dejar que salga? ¿Qué tiene que hacer alguien en este país para pagar por sus crímenes? Y no era solo Edwin. Toda Colombia estaba indignada. El caso se volvió viral, en redes sociales, en noticieros, en todos lados. La gente no podía creer que Jenny estuviera libre. Había protestas, había peticiones, había llamados para cambiar las leyes de vencimiento de términos, pero nada de eso cambió el hecho de que Jenny estaba libre. Sin embargo, no estaba completamente libre. Tenía restricciones. Tenía que presentarse regularmente ante las autoridades. No podía salir del país. Tenía que mantener su dirección actualizada. Y eventualmente, cuando el juicio finalmente llegara, tenía que presentarse. Durante meses, Jenny cumplió con esas restricciones. Se presentaba cuando debía, reportaba sus movimientos. Por fuera parecía que estaba cooperando, pero por dentro, ¿quién sabe qué estaba pensando? ¿Estaba planeando su próximo movimiento? ¿Estaba esperando el momento adecuado para huir? ¿O realmente pensaba que podría salirse con la suya en el juicio? Finalmente, en marzo de 2025, llegó la fecha del juicio. 3 años después de la muerte de Samuel. 3 años de Edwin esperando justicia. 3 años de Jenny preparando su defensa. El juicio se llevó a cabo en Santa Marta. Fue un juicio público. Los medios estaban ahí. Edwin estaba ahí. Familiares de ambos lados estaban ahí. Y por supuesto, Jenny estaba ahí. La fiscalía presentó su caso de manera meticulosa. Mostraron las fotos de la escena, el informe completo de la autopsia, los registros del teléfono de Jenny con todas las búsquedas incriminatorias. Presentaron testimonios de los investigadores, de los forenses, de personas que conocían a Jenny. Mostraron las cámaras de tráfico, los recibos de gasolina, todo lo que probaba que Jenny había llevado a Samuel a Buritaca esa mañana. El caso de la fiscalía era abrumador. No había duda razonable. Jenny había matado a Samuel. La evidencia era clara. La defensa intentó varias estrategias. Argumentaron problemas de salud mental. Dijeron que Jenny sufría de depresión posparto severa, que no estaba en control de sus acciones. Trajeron psiquiatras que testificaron que Jenny podría haber estado en un estado psicótico. Pero la fiscalía contraatacó. Si Jenny no estaba en control, ¿por qué planeó todo con tanto detalle? ¿Por qué investigó métodos de ahogamiento? ¿Por qué eligió una playa solitaria? ¿Por qué no buscó ayuda si sabía que estaba mal? El juicio duró semanas. Testimonios, contrainterrogatorios, argumentos técnicos. Edwin estuvo presente casi todos los días, viendo a la madre de su hijo tratando de evitar las consecuencias de lo que hizo, viendo cómo intentaba hacerse ver como la víctima. Fue brutal, pero finalmente llegó el momento del veredicto. Abril de 2025. El juez entró a la sala. Todo el mundo se puso de pie, y cuando empezó a leer, Edwin sintió que su corazón se detenía. En el caso del Estado contra Jenny Alexandra Higuera Casallas, por el cargo de homicidio agravado, este tribunal encuentra a la acusada culpable. Edwin lloró, finalmente, después de 3 años. Finalmente había un veredicto, finalmente había justicia, o al menos el comienzo de ella, pero faltaba la sentencia. El juez programó otra audiencia para determinar cuántos años iba a recibir Jenny, y esa audiencia llegó días después. El juez consideró varios factores: la edad de la víctima, la premeditación, el hecho de que era su propio hijo, la frialdad con la que actuó, y finalmente, anunció la sentencia. 36 años de prisión. 36 años. Es una de las sentencias más altas que se pueden recibir en Colombia por este tipo de crimen. Y era merecida, completamente merecida. Edwin sintió alivio. Por fin Jenny iba a pagar.
Por fin iba a estar en prisión por décadas. Por fin Samuel tenía justicia. O eso pensó, porque lo que pasó después, nadie lo vio venir. Después de que un juez dicta sentencia en Colombia, hay un proceso estándar. La persona condenada es puesta bajo custodia inmediatamente. Hay guardias que la escoltan. Hay vehículos de transporte. Hay protocolos muy claros para llevar al condenado de vuelta a prisión. Es un sistema que funciona miles de veces al año. Pero esta vez, algo falló. En algún momento entre la sala del tribunal y el vehículo de transporte, Jenny desapareció. No está claro exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue un error administrativo, que en el caos después de la sentencia, alguien no siguió el protocolo correcto. Otros dicen que Jenny tenía ayuda, que alguien la estaba esperando, que fue planeado. Otros dicen que simplemente aprovechó un momento de descuido y corrió. Lo único que está claro es que, cuando llegó el momento de subir a Jenny al vehículo, no estaba. La búsqueda comenzó inmediatamente. Guardias buscando por todo el edificio, policías revisando las calles cercanas, puntos de control en carreteras. Pero era demasiado tarde. Jenny tenía ventaja y la usó. Para Edwin, esta fue quizás la traición más grande de todas. El sistema lo había fallado cuando la liberaron por vencimiento de términos. Pero ahora, después de que finalmente había justicia, después de que finalmente había una condena, el sistema lo falló otra vez, y Jenny estaba libre. Las autoridades emitieron una orden de captura inmediata. Se clasificó como prioritaria, se activaron protocolos para fugitivos, se alertó a Interpol. La foto de Jenny fue distribuida en todos los medios, en televisión, en internet, en aeropuertos, en terminales de bus, en todas partes. Se ofreció una recompensa por información que llevara a su captura. Pero días pasaron, luego semanas, y Jenny seguía sin aparecer. Hay varias teorías sobre dónde está. Algunos creen que salió del país ilegalmente. Colombia tiene fronteras extensas con Venezuela, Ecuador, Panamá, Brasil, y no todas están perfectamente controladas. Si Jenny cruzó por un paso no oficial, podría estar en cualquiera de esos países ahora. Otros piensan que se quedó en Colombia, que está escondida en alguna zona rural, en algún pueblo pequeño donde nadie la conoce, donde puede pasar desapercibida. Colombia es un país grande. Hay miles de comunidades remotas, lugares donde alguien podría esconderse por años. También está la teoría de que cambió su apariencia completamente, que se cortó el pelo, que se tiñó de otro color, que usa lentes, que aumentó o bajó de peso, y que está viviendo bajo una identidad falsa en alguna ciudad grande como Bogotá o Medellín, donde puede mezclarse con millones de personas. La verdad es, nadie sabe. Y eso es lo más frustrante. Jenny Higuera Casallas, madre que ahogó a su hijo de 15 meses, condenada a 36 años de prisión, está en algún lugar, libre, fugitiva. Para Edwin Guerrero esto es una pesadilla sin fin. Habló con los medios varias veces después de la fuga, y cada vez se veía más agotado, más roto, más desesperanzado. ¿Cuántas veces tiene que fallar el sistema? ¿Cuántas veces tengo que perder? ¿Cuándo voy a poder tener paz? Edwin también reveló algo preocupante. Dijo que ha recibido amenazas desde que Jenny escapó. No está claro de quién. No está claro si son de Jenny misma, o de personas que la apoyan, o de alguien más. Pero las amenazas son reales. Y Edwin vive con miedo. Miedo por su seguridad. Miedo por su familia. Porque si Jenny fue capaz de matar a su propio hijo, ¿qué le impediría hacer algo más? ¿Qué le impediría atacar a Edwin si él sigue hablando públicamente? Son preguntas que lo mantienen despierto por las noches. Las autoridades dicen que están haciendo todo lo posible, que tienen pistas que están siguiendo, que es solo cuestión de tiempo antes de que la encuentren. Pero Edwin ha escuchado eso antes, y cada día que pasa, se vuelve más difícil creer. Jenny Alexandra Higuera Casallas, enfermera, madre, asesina,
condenada a 36 años de prisión por ahogar intencionalmente a su hijo Samuel de 15 meses. Y hoy, fugitiva de la justicia. Este caso expone todo lo que está mal con partes del sistema judicial. El vencimiento de términos que la liberó. Las fallas que permitieron su fuga. La impunidad que todavía disfruta. Para Edwin Guerrero, cada día sin justicia real es otro día de tortura. Para Samuel, ya no hay más días. Su vida terminó a los 15 meses en una playa de Buritaca. Hay una orden de captura activa contra Jenny. Su foto está en todas partes. Las autoridades la buscan. ¿Dónde está? Nadie sabe. ¿Cuándo será capturada? Nadie sabe. Si vives en Colombia o países vecinos y ves a alguien que se parezca a Jenny Higuera Casallas, repórtalo con las autoridades inmediatamente. No la confrontes, solo reporta, porque cada día que permanece libre es un insulto a la memoria de Samuel. Y mientras esté fugitiva, la justicia sigue incompleta. Samuel merece más que esto, Edwin merece más que esto. Y todos merecemos un sistema que funcione. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.